poco en el equilibrio de las pasajes de su cuerpo. Cuando comparamos con su concurrente tiene las costillas más anchas, más largas, más arqueadas, tiene la grupa de mejor inclinación, por favor. Miren, tiene la grupa de mejor inclinación, es más fuerte, pecho más ancho, tiene principalmente los aplomos posteriores de mejor calidad y cuantiangulación de sus corvejones y tiene corvejones más paralelos, más bien posicionados do que su concurrente. Cuando comparamos la hembra de tercer puesto en relación al de cuarto puesto, la hembra de cuarto puesto tiene las costillas más largas, pero cuando comparamos en la parte de balance de la parte de sus cuerpos, la hembra de tercer puesto tiene la cabeza más bien posicionada, el cuello más limpio, más femenino, una jiba más delicada, más bien posicionada, línea dorsal más fuerte en dorso, un dorso más bien sustentado, con la primera costilla más arqueada que su concurrente, pecho más ancho, manos más bien posicionadas, principalmente cuando la posición de las rótulas. Y cuando comparamos las caderas, tiene la cadera más ancha y más larga do que su concurrente. En la parte de los aplomos posteriores, las dos vacas sí equivalen en aplomos posteriores. Gracias. Cuando comparo la hembra de segundo puesto en relación a la hembra de tercer puesto, aquí es una hembra con una limpieza de pasajes más evidenciada. Tiene el pecho más ancho, tiene la primera costilla más ancha, tiene la línea dorsolomo más ancha y principalmente una línea dorsolomo mejor de pasaje para la cadera, una cadera más ancha y más larga, de mejor inserción de la cola y principalmente mejores aplomos posteriores con angulación de sus corvejones y fuerza de sus cuartillas. Por favor. Cuando comparamos la hembra de primer puesto en relación al de segundo puesto, aquí una hembra más balanceada, cabeza más bien posicionada, cuello más limpio, jiba más bien posicionada, línea dorsolomo más larga y ancha, costillas más largas, costillas más anchas, pecho más limpio, una manzana de pecho más limpia do que su concurrente, con manos más bien posicionadas y principalmente los corvejones de mejor angulación do que la hembra de segundo puesto. Primer puesto, segundo puesto. Felicitaciones. Se otorga primer lugar del grupo número 7 al ejemplar con la placa 61, número económico 140/16 del rancho Laurel. Segundo lugar, la placa 62 con número económico 142/16 del rancho Laurel. Tercer lugar, la placa 60, número económico 663/6 del rancho Cerro Prieto. Cuarto lugar, la placa 59, número económico 378/6 del rancho Santinés el Alto. Quinto lugar, la placa 57 con el número económico 35/6 del rancho Santo Ángel. En la pista tenemos ejemplares del grupo número 9. Ejemplar con la placa 66 con número económico 522/5. Ejemplar con la placa 68, número económico 4323/5 del rancho Finca El Rosario. Grupo número 8, un ejemplar con la placa 64, número económico 641/6 del rancho Cerro Prieto. Único ejemplar dentro del grupo número 8 y dentro del campeonato joven.
8, solamente una hembra participando de este grupo. Y cuando hay solamente un animal, miramos todas las partes de su cuerpo, miramos si hay algún defecto que no permita que lo premie con el puesto, y lo comparamos hacemos una sumatoria de la parte de su cuerpo, y es una hembra muy bien caracterizada, con una cabeza muy proporcional a su cuerpo, cuello muy bien plantado, una jiba muy bien posicionada, pecho ancho, costillas bien arqueadas, línea dorso-lomo larga, ancha y fuerte, una grupa ancha, larga, de buenísima inclinación, buenos aplomos anteriores, buenos aplomos posteriores, por tanto merecedora del primer puesto. Primer puesto, felicitaciones. Se otorga primer lugar del grupo número 8 a la placa 64 con número económico 641/6 del rancho Cerro Prieto. En la pista, grupo número 9. Dentro del grupo número 9 tenemos la placa 66 con número económico 522/5 y la placa 68 con número económico 4323/5 del rancho Finca El Rosario. Placa 66 del rancho Arroyo del Potrero. Estos dos ejemplares dentro del grupo número 9. Los otros dos ejemplares, el de la placa 67 con número económico 240/5 y la placa 69 con número económico 4318/5, debido a que poseen cría al pie y como reza nuestro reglamento de exposiciones para la raza Gir, que menciona que las hembras del grupo número 9 de 32 a 35 meses de edad que se presenten paridas, en automático pasan al grupo número 10 por el campeonato de vaca joven. Estos dos ejemplares, la placa 67 del rancho Santinés del Alto con la placa 240/5 y la placa 69 con número económico 4318/5 de Finca El Rosario, pasan a ser juzgadas dentro del grupo número 10. Por lo tanto, nomás tenemos la placa 66 del rancho Arroyo del Potrero y la placa 68 de Finca El Rosario. En el grupo 9 solamente 2 hembras participando. Por favor, pone de lado. 2 hembras que son muy proporcionales
en la parte anterior. Las dos tienen el misma anchura de pecho, tiene el mismo posicionamiento de las manos, tiene la jiba muy proporcional, las dos, pero cuando compara, pone de lado. La reservada tiene una cabeza más delicada, un cuello más bien posicionado, tiene buenas costillas, buena línea dorso-lomo, pero cuando comparo con la hembra de primer puesto, es una hembra que tiene más fuerza, las costillas más anchas, más largas, tiene la grupa más ancha y más larga, y cuando comparamos las dos, se equivale tanto en fuerza de línea dorso-lomo, siendo que en la hembra de primer puesto tenemos un lomo de mejor calidad en el pasaje para la cadera, y cuando comparamos las dos en la parte funcional, tenemos mejores aplomos posteriores en la hembra de primer puesto, principalmente por su angulación de sus corvejones cuando comparamos con la hembra de segundo puesto. Primer puesto, segundo puesto. Felicitaciones. Se otorga primer lugar del grupo número 9 a la placa 66 con número económico que inicia 522/5 del rancho Arroyo del Potrero. Segundo lugar, la placa 68 con número económico 4323/5 de Finca El Rosario. En la pista por el campeonato joven de la raza Gir de esta 10ª exposición nacional, tenemos la placa 61 con número económico 140/16 del rancho Laurel. Primer lugar del grupo número 7. Primer lugar del grupo número 8, la placa 64 con número económico 641/6 del rancho Cerro Prieto. Y en primer lugar del grupo número 9, la placa 66 con número económico 522/5 del rancho Arroyo del Potrero. Estos 3 ejemplares compiten por el campeonato joven de la raza de esta 10ª exposición nacional de ganado Gir, y en forma alterna tenemos la placa 62, el segundo lugar del grupo número 7, y la placa 68, segundo lugar del grupo número 9, por el campeonato joven reservado de esta 10ª exposición nacional de ganado Gir.
Lore. Para el campeonato joven, de la campeona joven, 3 hembras aquí muy armoniosas, muy productivas, muy funcionales, pero dentro de la línea que estamos trabajando, la campeona joven es el animal del número 66. Es una hembra muy fuerte, es una hembra que de las otras dos tiene el pecho más ancho, las costillas más largas, más espaciadas y principalmente tiene una línea dorso-lomo muy ancha, con una pasaje de línea dorso-lomo y cadera muy eficiente, muy suave y principalmente tiene una musculatura muy consistente y buenos aplomos anteriores y buenos aplomos posteriores. Felicitaciones a campeona. Y en la misma línea que estamos trabajando por la funcionalidad, por la expresión de productividad, la campeona joven reservada es el animal del número 61, que es una hembra más delicada que las otras hembras, es una hembra que presenta costillas más largas, costillas más arqueadas y principalmente una grupa de mejor calidad, de una cadera de mejor calidad en cuanto a inclinación, cuanto a largura y anchura y principalmente mejores aplomos posteriores que las otras dos hembras que están aquí. Campeona joven reservada, felicitaciones. Se otorga campeona joven de esta 10ª exposición a la placa 66 con número económico 522/5 del rancho Arroyo del Potrero, y el campeonato joven reservado a la placa 61 con número económico 140/16 del rancho El Laurel.